Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo una vez más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le doy gracias a Dios por la vida tuya, por mi vida y porque hoy podemos reunirnos, porque la palabra dice que donde están dos o más reunidos en el nombre de Jesucristo, allí se encuentra Él. Y creo que en eso tenemos que meditar. Qué bueno que la unidad procure o haga que el Señor se encuentre en medio de nosotros. Nos da la seguridad y nos da a nosotros, ¿qué te digo? La visión de saber que somos escuchados. Pero hoy el Señor quiere que nosotros le escuchemos a Él. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos llevado a cabo, que se titula El Sermón de la Llanura. Este sermón fue predicado por el Señor junto con sus discípulos. Yo quiero que tú entiendas esto. Quiero que tú veas que Él estaba guiándolos a ellos para que pudieran aprender realmente las sazones del reino de los cielos. ¿Qué es lo que el reino de los cielos quiere hacer con las personas? Y no solamente eso, Él le estaba mostrando con su carácter cómo debían comportarse. El asunto de este sermón es precisamente un sermón que tiene que ver con nuestro carácter. Lo más importante para nosotros los seres humanos es poder tener un carácter que se conforme a la medida de la exigencia de Cristo. Nosotros no solamente somos cristianos simplemente porque vamos a un lugar, no somos cristianos porque leamos una Biblia, no somos cristianos porque hemos escuchado cualquier cantidad de sermones. Somos cristianos porque vivimos como Cristo nos enseña. Somos cristianos porque tenemos la conducta y el carácter de Cristo. Y este es el propósito de estos mensajes. Es un propósito que está mostrando, que está desnudando lo que nosotros no tenemos, pero no nos está desnudando lo que no tenemos para ofendernos, sino que está señalándonos hacia el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer aquí en esta tierra. Por eso fíjate cómo se ha ido llevando esta predicación de Jesús, allí llamado el Sermón de la Llanura. En primer lugar, Él comienza a mostrar que el poder sale de Él. Nos enseña que si nosotros queremos vivir en esta tierra, necesitamos justamente de ese poder para que nuestra vida pueda ser cambiada y transformada. En aquel momento ese poder estaba sanando enfermos. Nosotros tenemos enfermedades en nuestro corazón, tenemos enfermedades en nuestros pensamientos, tenemos enfermedades en nuestros sentimientos, tenemos enfermedades en muchas cosas que estamos viviendo. Lo que nos está diciendo es que el único que puede cambiar y transformar ese carácter es Él. Ahora, la ventaja de esto está en que tú te vas a dar cuenta que es verdad. Que nadie te tiene que echar cuento o que nadie te lava el cerebro, sino que tú mismo, oye bien, en tu experiencia te vas a dar cuenta que estas palabras son reales y son verdaderas. En segundo lugar, ese carácter nos tiene que llevar a una cosa para poder nosotros ayudar a las otras personas. No es para que tú te sientas el superpoderoso, que eres el más ungido y el mejor tocado por Dios. Todo esto se da porque esa transformación es para que tú puedas convertirte en una persona más humana. Podríamos decirlo de esta manera: somos seres humanos que andamos buscando nuestra humanidad, y cuando encontramos esa humanidad nos damos cuenta que hay necesidad de nosotros y que tenemos que movernos a ayudarlo. En tercer lugar, Él nos enseñó que este poder nos da a nosotros una condición de amar por encima de las diferencias, incluyendo aquellos que podemos de pronto señalar como nuestros enemigos, como estos contradictores. Ese poder es el que obra en nosotros. Jesús no nos está diciendo que de la noche a la mañana tú tengas que cambiar. Lo que realmente Él quiere que tú le busques para que entonces comiences un proceso de transformación y tus pensamientos comiencen a cambiar. Hoy vamos a continuar lo que el Señor nos ha dicho. El título de esta predicación en el día de hoy es El orgullo enceguece. Y te invito para que te unas conmigo en oración, para que le pidamos al Señor que nos hable. ¿Y qué tiene que ver eso del orgullo con nosotros? Padre bueno, gracias te damos. Tú eres Dios bueno y maravilloso, y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces,
Padre, te tomaste el trabajo de dejar tu trono y venir, Señor, a esta tierra a enseñarnos a vivir, a mostrarnos las deficiencias, Señor, de nuestro carácter, para que podamos nosotros darnos cuenta y poder buscar tu pronto auxilio, tu oportuno socorro. Gracias te doy, Señor, porque hemos comprendido. Gracias, Señor, porque caminamos a tu lado y estamos desarrollando la conducta y el carácter tuyo, amado Jesús. Permítenos que hoy podamos evidenciar más profundo hacia el interior de nuestro corazón. Que podamos mirar, Señor, aquellas cosas que nosotros lamentablemente no vemos. Y muchas veces, Señor, no es porque no querramos verlas, simplemente que forman parte ya de nuestra costumbre rutinaria y se dan de una manera automática que para nosotros pareciera que todo estuviera correcto. Pero, Señor, ante tus ojos, realmente aquella conducta que tenemos no es la adecuada. Ayúdanos a que hoy podamos darnos cuenta, que miremos hacia nosotros, que no nos enfademos, Señor, por lo que tú nos dices. Antes, por el contrario, que podamos ver en tus palabras el amor que tú sientes hacia nosotros, porque tú quieres que seamos personas transformadas en el poder del Espíritu, en tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias te damos, mi Señor, y unánime juntos decimos amén. Amén y amén. Quiero contarte una ilustración, quiero contarte una historia de un hombre que se acercó a otro hombre que era considerado sabio. Era sabio y tenía una gran cantidad, digamos, de discípulos a los cuales él les enseñaba. Y este hombre se acercó a él y le preguntó por una persona en especial. Y él le dijo más o menos de esta manera: esta persona me dijo que era discípulo suyo y a mí me alegró. El sabio puso una cara de tristeza y le contestó al hombre que le estaba inquiriendo. Le dijo: conozco a quien tú me dices. Es posible que haya estado en mis charlas, pero él nunca fue mi discípulo. Lo único que nos hace discípulos a nosotros es que nosotros apliquemos lo que nuestro maestro nos está enseñando. Porque realmente la intención es que al final nosotros seamos como el maestro. Y el Señor quiere que tú lo entiendas. El Señor quiere que nosotros lo entendamos como aquellos que estaban con Él. Ahora fíjate que dentro de los que estaban con Él, esos 12, había uno que nunca fue discípulo. Siempre estuvo en otros rudimentos, siempre estuvo con otros pensamientos. Por eso el Señor estaba llevándolos, guiándolos durante 3 años y medio para poder enseñarle que era necesario que ellos transformaran su carácter. Era necesario que se pusieran en las manos de Dios para poder cambiar, porque el hombre, en la condición que tiene hoy, simplemente no puede agradar a Dios. Yo te invito para que abras tu Biblia en Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6. Vamos hoy a avanzar del versículo 37 al 45. Aquí hay un título que dice: juzgar a los demás y por sus frutos los conoceréis. Fíjate que todo tiene que ver con el carácter nuestro. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien
para que saques la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni mal árbol el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amado, como te podrás dar cuenta, esta es la palabra de Dios y está señalando precisamente a nuestro carácter. Creo que lo que está diciendo es que nosotros como cristianos tenemos que esforzarnos por crecer, por madurar y caminar de tal manera que podamos llegar a un punto en que estemos a la altura de Cristo. Fíjate lo que Él hizo. Dejó su trono a darnos el ejemplo para mostrarnos cómo el hombre debe caminar aquí sobre la tierra. Y yo quiero que entiendas, Él llegó al pueblo de Dios. Él llegó a enseñarles a ellos porque no sabían realmente vivir a la medida de lo que Dios quiere. Ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían los mandamientos, ellos tenían todas las revelaciones de los profetas, tenían los salmos, tenían todas estas cosas, pero sus vidas iban por un camino diferente. Exactamente lo mismo ocurre hoy con la iglesia. Exactamente ocurre hoy lo mismo con nosotros. Porque nosotros estamos pensando que si tenemos una Biblia en la casa y la leemos, y vamos el domingo a un culto y nosotros damos nuestro diezmo y hacemos lo que tenemos que hacer, entonces simplemente estamos bien. Y no hemos entendido realmente que el problema que nosotros tenemos es nuestro carácter. Nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer, es necesario que sea alterada. Por eso el Señor Jesús no era simpático. No era simpático porque Él estaba mostrando unas cosas que ellos en particular no creían que las tuvieran. Ellos pensaban que estaban bien, que eran el pueblo escogido de Dios, y eso quiere decir de que ellos eran superiores al resto de la gente. Y tal vez nosotros hemos heredado ese pensamiento y nosotros decimos hoy, nosotros somos la iglesia de Dios y como tal somos diferentes y nosotros estamos por encima y valemos más que el resto de gente. Cuando nos encontramos con esta escritura, nos damos cuenta que hay un problema en la manera como estamos definiendo y entendiendo la vida que estamos viviendo aquí. Siempre la vida religiosa va a traer confrontaciones con los demás. Pero cuando nosotros vivimos en la vida de la fe, entonces eso tiene que traer unidad, tiene que traer cambio, tiene que traer transformación en medio de esta tierra. Ahora simplemente tienes que hacer la evaluación de cómo se encuentra el mundo en este momento. Sabemos que está de cabeza. ¿Qué te está diciendo eso? Simplemente te está diciendo que de la misma manera como los judíos no pudieron cumplir con lo que tenían que cumplir, nosotros la iglesia tampoco estamos cumpliendo. Nos hemos quedado simplemente en rituales. Nos hemos quedado simplemente en ser asistentes. Nosotros estamos en medio como una especie de un espectáculo que tiene que llenar nuestros ojos y nos sentimos bien. Pero no estamos mirando hacia nosotros. Estamos mirando hacia los demás. Tal vez nos estamos comparando con la gente de la calle y estamos diciéndonos en el corazón que somos buenos, que nosotros somos diferentes, porque simplemente vamos a un lugar. Yo quiero que tú entiendas que la iglesia no es un lugar, la iglesia no es un edificio, la iglesia son los que siguen a Cristo y aquellos que se esfuerzan por tener la conducta y el carácter de su Señor. ¿Me estás comprendiendo? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros ahora miremos, es lo que Él desea que nosotros entendamos. Hay un pasaje increíble, hay un pasaje maravilloso que nosotros hoy debemos fijar en nuestra cabeza. En Primera de Crónicas, en el capítulo 16, el versículo 9, la primera parte, el 9a, dice, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Mira lo que está diciendo, contemplar, la recorre. Los ojos del Señor, del Todopoderoso,
están recorriendo la tierra. ¿Qué está diciendo? Nuestros actos, lo que nosotros hacemos, cómo vivimos, lo está viendo el Señor. Tal vez de pronto a nosotros nos puede parecer, como te digo, inconcebible. ¿Cómo es posible que Él lo pueda hacer? Dios lo puede todo. No solamente para hacer un milagro que tú necesites. Él lo puede todo, y la palabra dice que sus ojos están contemplando toda la tierra, oye bien, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Para mostrar su poder para aquellos que obedecen, para aquellos que están caminando conforme su deseo y su palabra. Y tal vez nosotros estamos esperando muchos milagros, estamos deseando que el Señor nos bendiga, que haga esto, lo otro, pero no estamos viendo cómo estamos viviendo. Y no hemos entendido que todas las bendiciones de Dios están éticamente condicionadas a nuestro comportamiento. Ahora, tú tienes que aprender a entender qué es la misericordia de Dios y qué es, oye bien, la bendición de Dios. La bendición de Dios es algo tan grande que sobrepasa tu imaginación. La misericordia de Dios simplemente es aquello que Él te da para que tú puedas pasar una situación en la cual tienes dificultad. Dios te ama tanto que te da oportunidades a través de su misericordia y te ayuda para que puedas resolver algunas cosas. Pero nosotros deberíamos entender que tenemos que aspirar a las grandes bendiciones, porque las grandes bendiciones están conectadas con nuestro comportamiento. Por eso el Señor conoce lo que nosotros tenemos en nuestra naturaleza, y el problema de nosotros es que somos demasiado orgullosos. Así usted diga que no es orgulloso, así usted de pronto, a veces asociamos el orgullo con la manera como nos vestimos, por ejemplo, o donde vivimos. Yo he conocido personas que no tienen nada y tienen un alto ego impresionante por encima de todos los demás. ¿Por qué? Porque nuestro ego es la expresión de la rebeldía natural que el ser humano tiene en su corazón. Nosotros somos rebeldes por naturaleza, es nuestra condición. Así como el perro ladra y muerde y puede ser como es, porque esa es la naturaleza de un can. Nosotros, nuestra naturaleza es la rebeldía, y dentro de esa rebeldía el orgullo está en que nosotros nos sentimos mejor que los demás. Y cuando alguien tal vez de pronto nos está señalando en alguna situación, nos molestamos. Y no solamente nos vamos a molestar, sino que nos vamos a incomodar. Y no solamente nos vamos a incomodar, sino que va a convertirse aquello en una rivalidad que va a nacer en aquel momento. El Señor lo que está diciendo es lo siguiente: antes de tú gastar tu tiempo divisando los defectos de los demás, deberías introspectar para que puedas mirar cuáles son los tuyos. Acuérdate de lo que Él dijo: para que tú puedas amar a tu prójimo, ámalo como tú te amas. Yo necesito mirarme, yo necesito verme, yo necesito pedirle al Espíritu de Dios que me muestre en detalle cuáles son aquellas fallas que yo tengo, cuáles son aquellas fallas en mi comportamiento, en mi carácter que yo tengo, para entonces pedirle al Señor que me pueda ayudar a superarlas, a poder mejorar en aquella conducta que tengo. Pero la naturaleza nuestra hace lo contrario. La naturaleza nuestra siempre está mirando hacia los demás. Siempre estamos mirando el error ajeno. Siempre estamos señalando a los demás. Y por eso todas estas cosas terminan en guerras, en batallas, en peleas, en familias destruidas, en familias divididas. Porque nosotros, en lugar de resolver un problema, cuando nos sentamos, simplemente comenzamos a decirnos las cosas malas unos a los otros. ¿Quién se puede entender o quién puede darse a entender de esa manera? El Señor está diciendo: hay un serio problema en ustedes. A ustedes les gusta juzgar. Están juzgando a los demás. Y no se dan cuenta que también aquellos los están juzgando a ustedes. Por eso es que cuando llevamos la palabra de Dios a unas personas inconversas, lo primero que comienzan a pensar, si no sabemos expresar las cosas, lo primero que comienzan a pensar es que, como un refrán que dice: ningún cura se acuerda cuando fue sacristán, ahora no se acuerda cuando hacía tal cosa, ahora no se acuerda de esto, no se acuerda de otro. Porque tenemos que tener un tacto especial para poder decir la palabra, así como Jesús le estaba diciendo.
Ahora fíjate que por toda esta fue sacrificado. ¿Por qué fue sacrificado en la cruz? Simplemente porque no agradó, simplemente porque no les gustó. La verdad no nos gusta. Esto no quiere decir de que nosotros tenemos que callar. Lo que quiere decir es que tenemos que tener, oye bien, la capacidad que el Espíritu de Dios nos da para poder mostrar la verdad que nos puede hacer libres. El Señor lo que está diciendo es que tenemos que bajarnos de esa condición de estar criticando. Por eso, fíjate que al presente estuve leyendo unas estadísticas, y esas estadísticas revelan que el 95% de las personas ven los errores en las demás personas y solamente aceptan el 5% de errores para con ellos. Nosotros estamos cegados a nosotros mismos. El ojo no mira hacia adentro, el ojo mira hacia afuera. Y como siempre estamos enfocados en los demás, entonces pensamos que los demás son diferentes. Entonces pensamos que los demás son los que tienen la culpa. Entonces pensamos que los demás son las personas que realmente nos desagradan a nosotros. Y no nos damos cuenta que también nosotros cometemos errores. La misma palabra de Dios dice que todos estamos destituidos de la presencia de Dios porque todos hemos pecado. Pero hay una palabra contundente que está en el libro de los Romanos. El apóstol Pablo, sabiendo lo que había sido y que por la gracia de Jesús había sido cambiado y transformado, estaba hablando ahora en la inspiración del Espíritu de Dios, y no solamente en la inspiración del Espíritu de Dios, sino en la experiencia que él personalmente había vivido. Les estaba diciendo a la iglesia de Roma lo siguiente: por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Yo quiero que entendamos esto. Todos nosotros cometemos errores. Tal vez no haces lo mismo que hace el otro, pero haces otra cosa que a Dios no le agrada. Igualmente, tanto lo uno o lo otro es un problema. Creo que por ahí han dividido los pecados, pecados capitales, veniales. No, pecado es pecado, error es error. Y lo importante es entender qué es realmente lo que me está influyendo para yo comportarme como me estoy comportando. El Señor nos está llamando a decir lo siguiente: sean inteligentes. Estaban allí los discípulos, hoy estamos aquí como iglesia, y nos está diciendo: sean inteligentes. Antes de gastarse ustedes el tiempo, desgastarse tratando de ver y averiguar los defectos de los demás, deberían ustedes postrarse delante de Dios y pedirle que el Señor les muestre sus propios defectos. Aprovechen el tiempo de su vida. Aprovechen el tiempo de su vida para que puedan moldear un mejor carácter, para que el Espíritu de Dios pueda incidir en ustedes, para que puedan cambiar su conducta, su carácter y la forma en que están viendo este mundo. Cuando nosotros vemos al mundo nos damos cuenta que definitivamente estamos llenos justamente de eso, de enemistades, de problemas, porque no hemos sabido expresar las cosas. Todo lo llevamos al extremo. Ahora, hay una pregunta que el Señor quiere que nosotros nos hagamos. ¿Qué debemos hacer hoy, nosotros como iglesia, para agradar al Señor? Yo creo que nosotros partimos de la premisa de que nosotros queremos agradar a Dios, por encima de cualquier cosa, por encima de nuestras circunstancias, por encima de nuestros problemas. Más que nosotros soluciones a nuestros problemas, necesitamos estar en paz con Dios. Necesitamos agradarle. A veces nosotros ponemos los ojos en las cosas materiales y entonces solamente buscamos a Dios para que nos provea de lo uno y de lo otro. Y Él nos dijo que esos son añadiduras. Él nos dijo que nosotros buscáramos realmente que vivamos al tenor del reino de los cielos, que estemos buscando esto. Y para poder entrar a los reinos de los cielos nosotros tenemos que esforzarnos aquí. Hemos recibido la gracia del Señor, el perdón. Ahora, de aquí en adelante, no vamos a tomar la gracia, como decía el apóstol Pablo, para que sigamos pecando y Dios nos perdona, sino que tomamos la gracia ahora para que el Señor nos transforme y nos cambie, porque queremos ser las personas que Dios ha decidido que nosotros seamos. Y eso es lo que el Señor hoy nos está remachando. No podemos estar perdiendo el tiempo buscando a los demás.
Yo tengo que mirarme. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer para agradar a Dios es que no juzgues más a nadie porque tú no eres Dios. ¿Sabes que cuando nosotros estamos juzgando a las demás personas nos colocamos en la posición de que verdaderamente debe juzgar? Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a ellos. Es lo que nos está diciendo hoy a nosotros. Cuando nosotros nos colocamos en la posición del que juzga, estamos usurpando el poder de Dios. ¿Me estás comprendiendo? Y lo que Dios quiere es que tú realmente se entienda que tú eres objeto de transformación y de que nadie te ha dado esa posición de que tú juzgues a los demás. Ahora, puedes imaginarte cómo cae esto a los oídos de esas personas que se decían ser el pueblo de Dios. Porque ellos habían dado una etiqueta diferente. Nosotros somos intocables, somos distintos. Nosotros nos comportamos como nos comportamos. Pero dentro de ellos había todo este tipo de divisiones. Por el orgullo que estaba dentro. Cada uno se sentía mejor que el otro. Cada uno estaba mirándose mejor que los demás. Por eso el Señor comienza a tocar esto diciendo, tengan cuidado, porque el orgullo destruye. Entonces nosotros tenemos que aprender a crear un ambiente de amistad. Dios quiere que nosotros seamos provocadores de amistades y no provocadores de enemistades. Porque cuando comenzamos a juzgar a los demás, ¿sabes qué va a pasar? Se van a levantar como enemigos tuyos, no lo van a aceptar. Y Dios quiere que nosotros entendamos que somos un pueblo que está siendo preparado en el poder del Espíritu para llevar un mensaje de reconciliación y no un mensaje de señalamiento. Es triste, pero a veces nosotros estamos, como te digo, abusando de cierta posición. Y a veces nosotros decimos a los demás esto, aquello, y no nos estamos dando cuenta que a veces en decir tantas cosas de esta manera descarnada y violenta, estamos mostrando que el amor de Cristo no está en nosotros. Él no estaba diciendo esto por ofenderlos. Él estaba mostrándole el mejor camino. Hay que cambiar el carácter. Hay que cambiar el comportamiento. Hay que cambiar la actitud que tenemos como iglesia. El mundo necesita del amor de Cristo. Y nosotros tenemos que provocar eso. Ahora, eso no quiere decir, en segundo lugar, que nosotros no digamos la verdad. Debemos amar la verdad y declararla. La verdad nunca debemos callarla. Pero lo que está diciendo claramente es lo siguiente. Cuando nosotros nos sentimos superiores a los demás, cuando nosotros pensamos que somos de una medida especial, ¿sabes qué provoca eso en nosotros? Desprecio hacia los demás. Provoca desprecio a aquellas personas porque pensamos que no están a nuestro nivel. Tal vez cuando caminamos por la calle y vemos a una persona que le dicen indigente, por ejemplo, una persona que no tiene dónde vivir, nosotros no sabemos por qué razón esa persona está allí, pero simplemente juzgamos el que esté allí. Y entonces nos apartamos porque tal vez huele muy mal, porque tiene algunos días que no se baña, porque no ha podido bañarse, porque no tiene dónde bañarse. Nosotros no sabemos eso. Sin embargo, pensamos que es lo peor, que es una mala persona. ¿Sabes? El Señor quiere que nosotros aprendamos a declarar la verdad y ayudar a las personas a que puedan reacomodarse. Eso es el Evangelio. El Evangelio está justamente para eso, para poder mostrar de que todos tenemos una opción de salvación. Y no simplemente porque de pronto la facha de la persona no encaje con lo que yo quiero, entonces simplemente despreciamos a los creyentes, tal vez que no nos agradan, y a los inconversos, porque simplemente no son de nuestra línea de conducta. El orgullo hace que nosotros nos sintamos mejor que los demás. Muchas veces en la iglesia, mira en la iglesia, recuerda en la iglesia. Quiero que hagas un poco de memoria a la gente en la iglesia. Hay personas que se sientan por acá porque no se sientan por acá, porque de pronto con esta persona como que no les gusta, porque no les gusta cómo caminan o cómo se sientan o cómo son, o porque se duermen o por cualquier cosa. Y entonces estamos generando división sin darnos cuenta. ¿Qué lo provoca? El orgullo que está en nosotros, porque nosotros estamos diciendo que somos mejor que esas personas. Nosotros no hacemos lo que esas personas hacen. Y es lo que Jesús está señalando. Tenemos que mirarnos primero a nosotros mismos cómo estamos caminando.
Tenemos que hablar la verdad y tenemos que decirla. Tenemos que ser misericordiosos y compasivos con las cosas que tenemos que decir. Y Dios quiere que nosotros podamos tener esa condición, porque Dios es así. Jesucristo es así. Es lleno de amor y compasión por todos. Y nosotros tenemos que imitar a nuestro Cristo. Él no está simplemente allí en la cruz y ya nos salvó y nos quedamos lindos. Él quiere que tú comiences a desarrollar esa conducta que Él quiere que tú tengas. Tenemos que ser entonces misericordiosos y compasivos. A los creyentes hay que motivarlos a creer. A los creyentes que de pronto todavía no han madurado, porque hay muchas personas, el proceso de maduración es por etapas y no todos estamos madurando de la misma manera. Estamos madurando más en la medida en que nos acercamos más a Dios. Hay otros que se acercan lentamente, en cámara lenta. Hay otros que se acercan un poco más rápido. Tenemos que entender que no todos somos iguales, que no todos estamos en el mismo crecimiento, pero todos necesitamos motivarnos para seguir en esta lucha, para seguir en la batalla. El Señor quiere que tú ames la verdad, que tú proclames la verdad, que tú la declares, pero que la declares con amor. Lo que Él quiere que tú cambies. El punto del asunto es ese, no te está criticando, yo no te estoy criticando. Lo que te estoy diciendo, necesitamos amarnos, necesitamos cambiar por Cristo, necesitamos cambiar por esta humanidad, necesitamos cambiar por la familia, necesitamos cambiar por la gente, por todos lo necesitan. Ese cambio se necesita. El mundo se está acabando tristemente delante de nuestros ojos y nosotros no somos capaces de cambiar algo en nosotros para que el mundo mejore un poco más. Eso es lo que está diciendo Jesús. Somos responsables del comportamiento, no simplemente de ir a un lugar. Somos responsables de esta transformación. Por eso Él quiere que seas misericordioso y compasivo con las personas. A los creyentes, motívalos a creer. Y a los inconversos, muéstrale con tus actos cómo es el amor de Dios. Muéstrale eso. Cuando te encuentres con alguien en la calle, la palabra dice: el que te pida, dale. No juzgues, de pronto puede ser cualquier cosa, no te interesa. Pero si sale de ti hacer algo por ellos, hazlo. El Señor quiere que nosotros podamos mejorar, que tú te sientas un poco mejor. Ahora te voy a decir algo. En la medida en que tú vas cambiando y vas progresando en tu carácter, y que tu carácter va cambiando para bien, vas a sentir una enorme satisfacción que no la venden en ninguna parte. No la vas a encontrar en ninguna parte. Es la satisfacción que el Espíritu de Dios comienza a obrar en ti para que tú seas esa persona completamente diferente. Por eso debemos amar por encima de los defectos, es lo que dice el Señor. Esto quiere decir que debemos callar. No hay que difamar. Entiéndelo. La palabra difamar quiere decir hablar mal de alguien sin la autorización de esa persona. Y a veces hacemos eso. Sabemos de pronto el defecto de alguien y entonces tenemos nuestras horas, ¿cómo se dice? Nuestras reuniones santas, nuestras conversaciones santas, y entonces comenzamos a hablar de los defectos de las demás personas. No podemos hacer eso. Al árbol caído no hay que hacerlo leña. Antes, por el contrario, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos muestre el camino para que nosotros podamos hablarle a esa persona de tal manera que esa persona pueda corregir su camino, pueda corregir su carácter. Creo que el punto está en que nosotros tenemos que entender que tenemos que predicar con nuestros actos. Si nuestras palabras son contundentes, los actos nuestros tienen que ser demoledores. Nuestra conducta ante los demás tiene que resplandecer. A veces, sabes una cosa, la única Biblia que van a leer esas personas es tu carácter, es tu comportamiento en medio de la sociedad. Tal vez no te digan nada, pero cuando te ven que eres una persona de integridad, de respeto, que ama, que hace el bien, que ayuda a los demás, que siempre está dispuesta a entender a los demás y a levantar al que está caído, en el fondo esas personas comienzan a preguntarse cómo pueden ser igual a ti. Dios quiere que nosotros seamos inspiradores de lo bueno y no de lo malo. Por eso tenemos que hablar con amor. Por eso tenemos que confrontar la equivocación con amor, con la verdad de Dios. Necesitamos cambiar. Usted y yo necesitamos cambiar. Hay cosas en mí que yo no sé. Yo todo lo digo: Señor,
Ayúdame a encontrar esos defectos porque estoy seguro que estoy abarrotado de ellos. Porque es mi naturaleza. Yo no estoy negando mi naturaleza. Soy un hombre de Dios, le pertenezco a Dios, amo a Dios, trato de hacer las cosas de la mejor manera, ser obediente, todo, pero sé que deben haber cosas en mí. Yo le pido que el Señor me muestre y me enseñe, porque yo quiero ser más como Él. Y ese debe ser el anhelo. Esto era lo que Él estaba enseñando a sus discípulos en aquel momento. Es lo que le está enseñando hoy a la iglesia. La iglesia fue en aquel momento el secreto mejor guardado. Ahora nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra de Dios, pero nuestros actos tienen que mostrarnos. No podemos predicar de algo que nosotros no vivimos. Por eso tenemos que confrontar la equivocación con amor y comprender que hay ceguera espiritual. Entiéndelo. A veces esas personas hacen lo que hacen porque no saben lo que hacen. ¿Tú te acuerdas lo que dijo el Señor en la cruz al final? Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros no los perdonamos porque creemos que ellos es necesario que sepan, porque si se portan mal, entonces es por culpa de ellos y que venga el diablo y se los lleve. ¿Tú crees que eso es una conducta cristiana? Y lo que el Señor quiere es que nosotros podamos tener una conducta que atraiga, no una conducta que divida. Ese es el plan del Señor. Nosotros como iglesia tenemos que estar en eso. Y hay que recordar algo. Recuerda que esas personas que de pronto nosotros hoy despreciamos porque no encajan dentro de lo que queremos, están vivas. Y mientras un ser humano esté vivo, oye bien, tiene la oportunidad de poder salvarse y ser transformado por el Señor. ¿Tú recuerdas a Pedro? ¿Cuántas metidas de lengua tenía Pedro? Sin embargo, ese Pedro fue usado en el Pentecostés para predicar un tremendo mensaje. ¿Y qué decimos de Pablo? ¿Te hubiera gustado ser amigo de Pablo cuando era Saulo, que mandaba matar a los cristianos y que se creía el mejor de los mejores? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Lo hubieras aceptado en tu casa? A lo mejor no. Ese Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. ¿Sabe? Lo que quiere decir es que a veces las personas que nosotros juzgamos no sabemos el plan que Dios tiene con esas personas. Nosotros hemos venido aquí a generar amistades entre los hombres. Y Dios quiere que nosotros podamos tener esas amistades, que podamos crearlas. Y la única manera de poder crearlas es a través de cómo nosotros nos comportamos con las personas. No esperes que los demás se comporten bien para tú comportarte bien. Eres tú el que tiene que comportarte bien y entender que a veces la gente es como es porque simplemente no tiene más para dar. El asunto está en lo siguiente. El punto clave es: no condenes a nadie. No tienes el derecho de condenar a nadie. No tenemos ese derecho. Dios puede hacer las cosas. Sus ojos recorren la tierra. Tal vez esa persona ha caído en un infortunio y precisamente tiene una conducta terrible. Pero Dios sabe lo que hay en su corazón y Él puede salvarle y puede cambiarlo. Y esa persona se puede convertir en alguien inimaginable para ti. Hemos conocido muchos casos. Hemos conocido de muchas personas que han estado en lo peor y sin embargo luego Dios los coloca en un altar y comienzan allí a predicar lo que fueron y comienzan a predicar lo que nosotros debemos ser. Eso tenemos que entenderlo, no podemos descalificar. Lo que el Señor está diciendo es eso: no descalifiques a nadie, antes por el contrario, mírate a ti mismo. ¿Qué es la tercera cosa que tenemos que hacer? Jesús enfatiza que quiere que nosotros seamos como Él. Sencillo. ¿Dónde dice eso? Bueno, mira, hay un pasaje en Juan, en el capítulo 12, versículo 47-48, que dice lo siguiente: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Escucha bien lo que está diciendo la palabra allí. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Estás comprendiendo? Nosotros
No podemos juzgar a nadie. Sencillamente, eso le compete a Dios. Jesús quiere que seamos como Él. No juzguemos a nadie, pero nosotros compartamos la verdad con amor. Ayudemos a las personas con amor, no descalificándolas. Cualquier ser humano puede caer en un exabrupto. Cualquier ser humano se puede equivocar. Cualquier ser humano puede caer en el hueco. Pero dos ciegos no se pueden guiar. Tú tienes que demostrar que tú tienes la visión de Cristo. Este mundo necesita gente que tenga la visión de Cristo. No religiosos. Gente que tenga el sentir de Cristo. Que podamos llevar la verdad, amar de verdad y mostrar la gracia de Dios a todas estas personas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos mensajeros de la mejor noticia. Pero la respuesta depende de las personas. Nosotros tenemos que amarlos a todos. La respuesta depende de ellos. Así que, mis hermanos, tenemos que mirar. Por último, tenemos que recordar algo. Vamos a ser medidos conforme el trato que demos a los demás. Podríamos decirlo claramente, hay una ley de correspondencia. De la manera como tratemos con la humanidad que nos toque tratar, así también nos va a tocar a nosotros. Y creo que esto es clave. A veces de pronto hemos sido malas personas con algunas personas y queremos que a nuestra familia le vaya bien, a nuestros hijos le vaya bien. ¿Cómo podemos nosotros pretender eso? Estamos sembrando una semilla equivocada y estamos esperando que nos dé un buen fruto. El Señor está diciendo, hay una ley de correspondencia. Así como juzgas, serás juzgado. Si tú tienes, oye bien, una buena condición en tu corazón, de esa buena condición hablará tu boca. Creo que cuando nosotros tal vez nos expresamos en contra de alguien y tal vez señalamos a alguien y hablamos de los defectos de ese alguien, que pueden ser los hijos de otra familia o qué sé yo, ¿sabes qué es lo que estamos mostrando? Lo que hay en nuestro corazón. No hay amor allí de Cristo. El Señor quiere que nosotros podamos entender que hay una ley de correspondencia, y esto es algo sencillo, lo que te está diciendo. Bueno, si de pronto no lo quieres hacer porque te salga, entonces hazlo por tu conveniencia, porque de la manera como te comportes, así te va a ir. Creo que Dios es tan bueno que trata de motivarnos de muchas formas para que nosotros podamos hacer lo que Él desea que nosotros hagamos. Así que creo que no tenemos que preocuparnos por lo que vamos a recibir. Más bien debemos estar ocupados en dar lo mejor de nosotros, porque sabemos que si damos lo mejor, vamos a recibir de lo que estemos dando. Así que no desechemos a las personas simplemente porque no nos simpatizan. Tenemos que hacer el bien siempre. Tenemos que aprender a valorar a las personas siempre. Tenemos que aprender a cerrar nuestra boca de comentarios equivocados en contra de alguien siempre. Entiéndelo. No podemos destruir con nuestros labios y después queremos nosotros construir con nuestras oraciones. Tenemos que ser sensatos, tenemos que ser coherentes en las cosas que hacemos y en las cosas que decimos y en las cosas que creemos. ¿Me estás comprendiendo? Ese era el mensaje que le estaba dando el Señor a toda esa multitud, pero concretamente a los 12 hombres que estaban con Él. Estaba formando discípulos. El Señor hoy nos está llamando a que entendamos. Necesitamos ser cambiados y transformados, porque lo único que nos vamos a llevar de este mundo es nuestro carácter. ¿Sabes? Al final serás recordado por tus actos y no por tus palabras. Créemelo. Al final, cuando no estemos por aquí, se van a acordar de cómo tú eras, de cómo te comportabas, de lo que tú hacías. Porque siempre los frutos van a mostrar la condición humana que tenemos. En conclusión, mi hermano, para terminar, lo más importante que tenemos que hacer en estos días, y sobre todo en estos días de guardar, examina tu corazón. Mira tu vida primero
y corrige primero en ti lo que ofende a los demás, para que luego con tu experiencia puedas hablar con amor lo que tú fuiste, para que los demás entiendan que también deben cambiar. Mira primero lo que te está afectando. Concéntrate en esas cosas que deben agradar a Dios. En segundo lugar, nuestros actos deben ser contundentes delante de los demás. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra tiene que ser para la gloria de Dios, para que el Señor se sienta complacido, para que Él te pueda decir: este es mi hijo amado en el cual siento complacencia. Eso no fue solamente para uno. Él quiere que nosotros también vivamos de esa manera, que podamos esforzarnos por darle a Él satisfacción con nuestra vida. Señor, yo sé que no soy el mejor, pero me estoy esforzando por ser mejor cada día. Que tú formes mi carácter y mi conducta para que con ella yo, Señor, te pueda agradar y pueda bendecir y ayudar a todo aquel que tú coloques en mi camino. En tercer lugar, mi hermano, no te olvides de algo importante. Ama como Jesús. Recuerda que el orgullo enceguece, pero el amor de Dios cubre multitud de pecados. De eso se trata el asunto. Es simple. Mira a ti antes que al otro. Guárdate de hablar de los demás y habla más bien con el Señor para que te use para ayudar a los demás. Colócate siempre en las manos del Señor y Él hará lo que Él tiene que hacer en tu vida. El proyecto más importante de tu vida eres tú. Y dentro de ti, el proyecto más importante es formar una conducta y un carácter aquí en la tierra. Lo único que te vas a llevar es eso. Y será tan poderoso que todos te recordarán por tus actos. Padre bueno, gracias te damos. Bendícenos, Jesús, hoy en este día. Que tu palabra, Señor, no regresará vacía. Hoy has tocado nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, y estamos delante tuyo, Señor, pidiéndote que nos ayudes a ser parte de tus soluciones y no de los problemas. Que podamos mirarnos hacia nosotros, Señor, porque sabemos que hay muchos defectos. Y lo más terrible, Señor, es que esos defectos ni sabemos que los tenemos. Ayúdanos, Señor, muéstranos, enséñanos, y que nosotros podamos también ayudar a los demás, no con murmuraciones, no con comentarios, no con señalamientos, no con juicios contra nadie. Que podamos nosotros resistirnos, Señor, a hablar en contra de otra persona mal, aun cuando aquello sea cierto. No permita que seamos parte de la destrucción. Antes, por el contrario, ayúdanos a que seamos solución para estas personas que necesitan cambiar, que puedan ver, Señor, el que seguimos a Cristo porque necesitamos ser cambiados en nuestro carácter. Si solamente fuera la salvación, entonces cuando hiciéramos la oración de salvación, quedaríamos allí redonditos, completamente muertos. El sentido está en que con esa salvación podamos nosotros iluminar a los demás con nuestros cambios y transformaciones, para que entonces entiendan que verdaderamente el Evangelio es verdadero, es poderoso y es transformador. Te pido por la salud de mis hermanos, por sus familias, por sus empleos. Te pido por su economía. Te pido por sus relaciones interpersonales, por la familia, por los hogares. Gracias te doy, Señor, por cubrirlos. Y gracias te doy por esta palabra bendita en este día. En tus manos nos colocamos, Jesús, y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Oramos en el Señor Jesucristo y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo y descienda sobre todos aquellos que amas y aún sobre aquellos que no simpatizas. Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te pido por favor que compartas este mensaje en tus redes, con amigos,
con las personas, con cualquiera. Es necesario que llenemos la tierra de la palabra de Dios. Te doy gracias por estar en contacto. Que Dios te guarde y te bendiga. Un abrazo y hasta siempre. Bendiciones. Si Dios lo permite, nos volveremos a ver el próximo domingo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Bendiciones.